aún sabiendo de tu delicado estado, fue la más triste sorpresa tu partida. No pude, así como otros, despedirme de ti. Ofrezco en tu memoria, con profunda gratitud, este modesto tributo. Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, mi agapao hermoso ser. Lo que sucede que los científicos no quieren, como son norteamericanos y europeos, nunca han querido mezclar los conocimientos andinos de los neurólogos andinos que ya en la época antediluviana tenían ese método científico médico para transformar los cráneos alargándolos. Templos monumentales y hicieran obras colosales. Y entonces ha surgido esa gente que dice que son los extraterrestres que hicieron todo eso, porque no quieren reconocer la sabiduría de nuestros ancestros, ¿saben? Entonces yo presento pruebas. Yo tengo reliquias que presento en la contraportada de mi obra que era de las mujeres, que se llama Kriya Sakti. Mejores vibras, preciosa, precioso ser de luz, de amor, porque cuando se hacen las cosas desde la iniciativa que tú has hecho, todo lo que has hecho por esta humanidad, porque lo has hecho es por esta humanidad, más allá de la gente del Tahuantinsuyo, lo has hecho es por todos, por amor a la verdad, y ese es el verdadero amor, el grado superlativo del amor es ese, el ágape, por eso utilizo la palabra agapao. Bueno, mi agapao, precioso ser, ya para ti, aquí son las 10,
10 AM. Yo estoy en Venezuela, recuerda. Me alegra que estés bien, porque te escucho hablar ya con bastante naturalidad, aunque yo te había pedido que no utilizaras tu voz. Pero bueno, me alegra mucho saber que estás bastante mejor. Y bueno, a mí, pues nunca voy a dejar de decirlo, para mí es el más alto honor poder tener contacto con un ser de tan alta vibración y de tan potente luz como lo eres tú. Gracias. Muchas gracias por el alto concepto que tienes de mí. Preciosa, alma hermosa, bendita eres, mi doctorísima, y mejores vibras para ti. Agradecido por todas tus atenciones conmigo. Voy a revisar el correo para ver todo ese tesoro tan hermoso que con tanto desprendimiento has puesto a mi disposición, y bueno, no puedo dejar de agradecértelo con lo más profundo de mi ser. Gracias, gracias, gracias. Te ágape. Eres uno de los seres más hermosos que en mi vida he podido encontrar y conocer. Muchas gracias por tener un alto concepto de mi persona. Y te felicito por ser un diferente a todo ese montón de masa de gente que no sirve para nada. Eso te felicito, que no eres igual. Eres una persona con conocimiento superior. Entonces ya eres diferente. Yo solo soy un instrumento que me he dedicado de lleno. No me he casado, no tengo nada, no he querido nada, he renunciado a todo, porque yo veo que eso no nos trae más que sufrimientos, y me he dedicado a hacer estudios, porque dije, alguien tiene que hacer estos trabajos, y me he dedicado de lleno a eso. Y solamente que yo digo que todo lo le debemos es a nuestros ancestros. Ellos son los que tienen esa enorme sabiduría que yo estoy sacando a la luz. Sacando a la luz. Para eso trabajo yo. Y por ejemplo, Guara. Guara tiene que ser no Gara. Es Guara. Porque la G es de latín, que reemplaza la W, que es hicieron los curas y han deformado los nombres. Por ejemplo, Cara es con K, quiere decir el guerrero que va a la cabeza. Y ellos le han puesto la C, porque dice que aquí rechazaban la letra K. Y yo he revitalizado todo eso en una obra que se llama Descubrimiento del origen de los mayas, Nuevo resurgimiento de la historia del reino de los quitus, estudio y análisis de la obra de Juan de Velasco, un clérigo del año 1789, que recoge de otro cura los nombres de los estados, que eran 45 estados, y las dinastías que los integraban y que formaban el reino de los quitus, lo que hoy es el Ecuador. Y entonces nunca nadie había estudiado esos nombres, y yo los he revitalizado y revalorizado. He descubierto cuáles son las interpolaciones que han metido allí los curas, y entonces he revitalizado y revalorizado esos nombres, y ahí descubro las migraciones que ellos han hecho, y descubro dónde han ido, en las 4 migraciones que han hecho, que está certificado en los libros de la India, que arriban a la India en el 12.000 años antes de Cristo. Que lo que pasa es que los curas se han cogido esa palabra de Nauviadana y han impuesto que fue Jesucristo que nació el 25 de diciembre. Y fue el 25 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, que arribaron los preamericanos a la India e instruyeron a los brahmanes. Y ahí consta. Todo eso les enseñaron: la cosmogonía, la ciencia, las artes, las lenguas.
Y las hijas de los reyes mayas se casan con personajes de gran trascendencia para la historia de la India, ¿sabes? Tienen hijos con ellos y todo, y se revela ahí la historia de todos esos personajes en el Mahabharata, bueno, en varios libros de la India. Así que pues eso, imagínate. Así que he descubierto todas esas cosas. Y ese libro pues tiene 3 tomos, ese fue el que me combatía esa mujer allí en el Ecuador, y fue a hablar con el alcalde para que no me publiquen. Y yo tuve que mandar todos los certificados de aquí, del registro de mis obras, que están registrados como historia científica, y que un jurado calificador que hay en el registro de la propiedad de aquí de Madrid, pues a los autores, sean de España o de extranjeros que vivimos aquí, analizan las obras. Y entonces nunca me han dicho su obra no es de historia científica, sino que me han mandado certificados diciendo que mi obra ha recibido la calificación favorable del jurado calificador y le han concedido el registro legal. Entonces, tengo todos esos certificados y les mandé allá al doctor Gerardo Peña Mateus, que era el abogado del señor Juan Mori. Un breve paréntesis, Agapaos, para acompañar de manera documentada lo que nos acaba de mencionar nuestra Agapao doctorísima Ruth con respecto al doctor Peña Mateus y al señor Juan Morris. Algo muy interesante porque está en Ecuador. Quisiera que nos cuente un poquito qué es lo que se sabe sobre la Cueva de los Tallos. Sé que estuvo en el cine una película hace un par de años. Había leído igual una teoría que había venido este señor, el señor que conquistó la luna, Neil Armstrong, y había encontrado unos tesoros ahí y se había sacado estos tesoros y lo había llevado a Estados Unidos. Entonces, más bien, usted, no sé si nos puede contar cuál es el misterio de estas... Más o menos así es, pero hay que poner recorte en algunas fichas. Perfecto. No sé si nos puede contar sobre las cuevas. Mire, la verdad es que ya este tema no me levanta ni una neurona porque estoy tan... Mi abuela decía desobligado, no sé si se entienda con este tema, ¿no? Sí. Pero es porque Tallos tiene 5 aristas, no es solamente ahí. Mi documental se llamó Tallos, un mundo intraterrestre, porque eso es. No es un mundo, nadie sabe dónde termina. Cuando vinieron los ladrones, digo, los ingleses, que es lo mismo, porque es el país más ladrón del planeta, para quienes saben de historia, lógicamente, si uso otros términos no me van a entender lo que quiero decir. Mandaron primero aquí, y esta es la primera arista, mandaron un agente de Scotland Yard llamado Stanley Hall. Este señor vino por 8 días como turista y se quedó 27 años aquí planificando el camino y viviendo muy bien. ¿Más o menos en qué año pasó esto? Esto pasó en el año 67. 67. Entonces, él planificó con los militares, ojo, los peores desastres que se han cometido aquí en este país ha sido con la veña de los militares. Militares ecuatorianos. ¿No? Porque a los militares lo que les interesa son 2 cosas en la vida. Solo tienen 2 ilusiones. Primero, el ascenso. Y segundo, el negocio que puedan hacer dentro de la institución. Eso está ampliamente demostrado, no tengo para qué entrar en detalles. Él preparó un complot contra el natural descubridor de este lugar, que es un húngaro argentino llamado Stanley Hall. Esta es la segunda arista. Stanley Hall con todo su equipo de investigación, en donde está Gastón Fernández, el fotógrafo y director de la Policía de Turismo de aquel entonces, había Policía de Turismo. Está un gran historiador que, bueno, todos los que le estoy contando ya no están entre nosotros, ¿no? Está ahí Gerardo Peña Mateus, que yo creo que es la historia más completa, por si acaso, un libro de 700 páginas, que es el mejor sobre este tema, también está en la biblioteca a sus órdenes, ¿ok? Sobre Tallos. Y entonces existe una tercera arista. El padre Crespi aquí en Cuenca
un propietario del mejor museo que había en el país para entonces. Wow. ¿Ok? Indirectamente y sin su conocimiento, se convirtió en una especie de aliado de los nazis. Pero yo sé que él no lo supo, y ya le voy a decir si quiere por qué, ¿no es cierto? Y la quinta arista es el Banco Central del Ecuador. ¿Okay? Esas son las 5 aristas. Ahora sí, ¿de cuál de ellas quiere que hablemos? Wow. Asumiendo que tenemos un tiempo no infinito, claro, un poco limitado, tal vez. A la esencia, yo quisiera ir por Perfecto, quisiera ir por Juan Morís, ¿no? Juan Morís era una persona extraordinaria, honesto, algo difícil de encontrar hoy en día dentro de esta gente que está más preocupada del dinero, del protagonismo y de todo esto, ¿no? Entonces él hizo la primera expedición que salió de Guayaquil en el año 68 y salieron hacia Tayos, fueron a Yuquianza, de Yuquianza pasaron el río Santiago, fueron al frente y llegaron donde los cuangos, que es la última tribu antes de llegar a Tayos, los cuangos. De hecho, los cuangos son los protectores de este lugar, ¿no? ¿En qué provincia está la provincia? Las cuevas Morona, de los Tayos. Santiago. Morona, Santiago. Ya, sí. Está en la selva amazónica. En la selva amazónica, sí. Ya. Morris, que no sé si tú has leído, que él descubrió las galerías subterráneas, esas que le llaman cuevas de los tallos, donde están esos libros de metales preciosos. La biblioteca esa, son 2 bibliotecas reales, de las mujeres de plata, de libros de plata, y los de los hombres son libros de oro. Y hay de cobre y de bronce, que eso señalan las eras de cobre y de bronce. Y entonces yo fui a hablar con este investigador húngaro que descubrió esas galerías para que certifique la existencia de esas bibliotecas. Y conocía, por cuando me dieron la beca para venir a hacer estudios aquí de documentación científica, conocía al doctor Gerardo Peña Mateos, que era el abogado del señor Morris. Conocía a la madre de él, que era presidenta del Círculo Hispánico, y firmó mi beca para venir a España. Entonces allí, pues, yo le encargué al doctor Peña que vaya a hablar con el alcalde cuando esa mujer fue a decir que no, que paralicen la publicación de mi obra. Y entonces presentó el doctor Peña mis certificados, diciendo que no era historia literaria ni ciencia ficción, sino que era historia científica, mis trabajos, y que ahí están certificados en todos los registros. Y allí entonces el alcalde ordenó que prosiga la publicación. Así que tuve esos problemas, ¿sabes? Definitivamente no dejas de asombrarme, agapao hermoso ser, mi doctorísima Ruth. Muy agradecido, profundamente agradecido de que te hayas tomado el tiempo, primero de que me tengas presente, que esté en tu memoria, eso lo agradezco mucho, no sabes cuánto. Segundo, que tengas la gentileza de compartirme este tipo de bombas, bombas de saber, sobre todo cuando se trata de tu propio acervo. No sabes cuánto lo valoro y de verdad me siento un privilegiado. Muchísimas gracias, agapao hermoso ser. Y bueno, fíjate que pienso que de alguna manera estamos en cierta sintonía, porque apenas 2 días antes, o 3 días antes tal vez por allí, de que tú me hicieses este envío, bueno, lo primero que tengo que decir es que vi el envío y abrí, pero no tenía chance en el momento. Estaba muy atareado y algo cansado, también tengo que decirlo, y bueno, me quedé rendido en el momento que abrí, después me ocupé y bueno, acabo de terminar de ver este excelentísimo material. Wow, no, sin palabras.
Muchísimas gracias, Agapao, hermoso ser. Lo que sucede que los científicos no quieren, como son norteamericanos y europeos, nunca han querido mezclar los conocimientos andinos de los neurólogos andinos que ya en la época antediluviana tenían ese método científico médico para transformar los cráneos alargándolos. Y el yoga he descubierto yo que es de los Andes. Y entonces practicaban los diversos sistemas de yoga. Ahora hay un estudioso cubano que ha fundado la Universidad Tolteca, que yo digo que no se llama Tolteca, sino está deformado el nombre, es Tultex. Entonces esos eran sabios de la Atlántida, que conjuntamente con los aztecas y mayas salieron de ahí. Y los Tultecs quiere decir los revolucionarios del conocimiento. Pero este investigador cubano, este estudioso cubano, no conoce mi trabajo, pero me mandó a regalar porque ha podido escuchar algunas de mis conferencias. Este investigador cubano, este estudioso cubano, no conoce mi trabajo, pero me mandó a regalar porque ha podido escuchar algunas de mis conferencias. Me mandó a regalar un trabajo que él ha hecho estudiando las esculturas de allí de los museos de México que están ejecutando asanas del yoga. Entonces él dice que el yoga se llamaba yoga en la lengua de los tultecs, que son los revolucionarios del conocimiento. Eso lo dice un descendiente de los príncipes mayas, que se significaba revolucionarios del conocimiento, tultecs. Entonces él ha fundado una escuela del yoga preamericano, ¿sabes? Y yo escribí una obra sobre lo que he descubierto sobre la práctica del yoga allí en los Andes, y que hay esculturas que están ejecutando asanas del yoga. Incluso hay unas esculturas de mujeres que practican el asana esta que se llama Seiza del Aikido, que de allí de la zona andina llevan al Japón eso, ¿sabes? La sentada Seiza del Aikido. Y también en México, cuando me invitaron a mí a México, fui a unos museos, al Museo de Antropología y eso, y entonces ahí observé que habían otras esculturas que están ejecutando esa sentada llamada Seiza del Aikido, ¿sabes? Entonces se puede decir que allí en Preamérica ellos practicaban las diversas sistemas de yoga para potenciar la función química de las neuronas cerebrales. Y así hacían que el cerebro se desarrolle más. A más actividad psíquica del cerebro, más se desarrolla. Pero es lento el proceso en el proyecto humano. Por ello eso, en el Perú aceleraron el proceso, transformando el cráneo de las niñas y niños del linaje lunar recién nacidos. Les ponían una especie de tablillas cuando el cráneo todavía estaba blandito, y entonces el cráneo crecía para atrás, alargado, lo transformaban y potenciaban pues la función química de las neuronas cerebrales, practicando los diversos sistemas de yoga que tenían en los Andes. Pero eso nunca se ha estudiado, pues yo es que he sacado a la luz eso, cuando nadie quería hablar de eso, y ahora poco ha surgido un movimiento de gentes que desprecian a los nativos y entonces no quieren creer que ellos tuvieran esos conocimientos y que vivieran en palacios, templos monumentales y hicieran obras colosales. Y entonces ha surgido esa gente que dice que son los extraterrestres que hicieron todo eso, porque no quieren reconocer la sabiduría de nuestros ancestros, ¿saben? Entonces yo presento pruebas de que ahora los médicos llegan a ese conocimiento,
ahora en nuestra era de que el cráneo crece y el cerebro también crece y se desarrolla, pero es lentísimo el proceso. En Estados Unidos, es que no puedo hablar mucho, y he estado 2 veces, me han llamado, y entonces he tenido que hablar ahora poco con una universidad de allá de México, de Nuevo México, mejor dicho, con un chico que estudia ahí, y con una amiga que me ha llamado de aquí de Madrid, y entonces, claro, me da la tos, porque estoy delicada de salud. Ya estoy mejor, porque ahora lo único que quiero yo es desprenderme del oxígeno. Alma hermosa, bendita eres, mi doctorísima. Por favor, no me vayas a responder con tu voz, que ya sé que estás delicada. Escribe, yo prefiero leerte. Y bueno, cuando sea, ya no quede otra y sea, por ejemplo, vayamos a hacer el podcast. Claro, ya con toda la información que me diste ayer, déjame decirte que, bueno, anoche porque para ti era de noche. Déjame decirte que, bueno, te quería pedir la autorización para que con todo eso que me pasaste ayer por audios de Facebook, recopilar eso y seleccionar las partes para compartirlas. Te estoy pidiendo la autorización para entonces hacer un trabajo de edición y pasar, yo te lo pasaría a ti, ¿verdad? Para que tú lo escuches previamente y me digas si te parece bien, para entonces tenerlo listo y no sé, más o menos de aquí a un mes estarlo subiendo. Bueno, me quedo en espera. Tú no me vayas a contestar con tu voz, por favor, porque no quiero que te fatigues. Ya yo sé que no debes usar mucho tu voz. Te quiero mucho, estoy muy agradecido. Quedo en espera de tu respuesta. Y bueno, seguimos en contacto, por supuesto que seguimos en contacto. Claro que yo no voy a estar fastidiándote tampoco porque tú eres una mujer con muchas ocupaciones. Solamente cuando sea pertinente y lo requiera, pues te enviaré alguna comunicación preguntándote algo, de repente cada 3 días, cada cierto tiempo, darte un saludo, por supuesto, porque eres un ser muy significativo para mí. Bueno, me despido. Maravilloso ser de luz. Un muy fuerte abrazo. Que tengas excelente día y que te recuperes al 100 lo más pronto posible. Así que pues eso. Y entonces estaba hablando mucho, por eso me da la tos. Y entonces pues esta obra, y presentó pruebas que en Estados Unidos hicieron un estudio de una obra de un escocés que demostraba que el cráneo y el cerebro crecen de forma espiralizada. Y yo allí comprobé los cráneos que se han hallado en los Andes, que son de mujeres, a qué perfil se adaptaban. Y se adaptan al último perfil de un ser del futuro. Fíjate, he descubierto yo eso. Y he juntado la ciencia, lo que dice ahora, que no tocan lo de los Andes. Entonces allí le dicen, es una deformación craneana que hacían. Eso dicen los historiadores oficiales. Porque desprestigian así de esa manera a los nativos, diciendo que eran salvajes, brutos, y que deformaban el cráneo. Y no es, deformar quiere decir alterar la forma de algo perfecto e inmutable, que no cambia. Pero el cráneo nuestro crece y también el cerebro se desarrolla, más actividad psíquica. O sea que no es inamovible, es inmutable, mejor dicho. Entonces, están equivocados cuando dicen deformación craneana. No, es transformación geométrica del cráneo
humano. Y esas gentes, aparte, los nativos de ahí de los Andes, tenían ese sistema, también eran las mujeres, porque era su distintivo real, transformarse el cráneo, alargándolo. Solo las mujeres que formaban el linaje lunar que presentaban esa transformación. Pero eso nunca nadie estudiado, antes rechazaban eso, lo veían con cierto repelús, no querían ni verlo. Ay, no quiero ver eso, que eso es una moda de los salvajes. ¿Ah? Y yo estudié eso y he juntado las dos cosas, lo histórico, para que vean que era un distintivo real de las mujeres que gobernaron en la era antediluviana y la era de plata. Y ellas hacían esa transformación del cráneo, alargándolo, y tienen que haber practicado el yoga con el que potenciaban la función química de las neuronas cerebrales. Y por eso sus obras eran para una eternidad. Así que yo tengo reliquias que presento en la contraportada de mi obra, que era de las mujeres, que se llama Kriyasakti, de una cerámica que se ve una mujer que está pariendo en grande, pues una cerámica grande, y dos que la están ayudando, dos mujeres, y todas tienen el cráneo alargado, ¿saben? ¿Dónde han conservado ese sistema, ese método científico médico que habían elegido los neurólogos andinos para acelerar el proceso del crecimiento del cerebro y del cráneo? Han conservado en el África, ¿sabes? Una princesa que hace poco hubo un genocidio en Ruanda, hace pocos años, que la asesinaron a ella. Ella conservaba eso, porque son las mujeres del linaje lunar las que exhibían ese distintivo real. En África habían conservado eso, porque antes que vino de América al África, al estudiar yo los nombres nativos, que esa es otra obra de 3 tomos que me publicaron ahí en el Ecuador, pero con mucha polémica, y que lo han hecho en un tamaño tipo novela, que yo les reclamé, les dije, tiene que ser en tamaño de 1:4 para que se vean las pruebas. Tuve que poner las pruebas en todo el tamaño de la página, porque no me permitieron, porque son gente cerrada, ciega y sorda. Son gente obtusa, que no entienden que mi trabajo es histórico-científico, no es historia literaria ni ciencia ficción. Y no me hicieron caso, entonces la sacaron en 3 tomos, tamaño pequeño, tipo novela. Ahora voy a sacarlo aquí, estoy revisándolo, corrigiéndole errores de la imprenta que no me mandaron las galeradas, porque una historiadora fue a hablar con el alcalde para impedir que se publique mi obra. ¿Por qué? Porque yo ahí denunciaba que han puesto nombres falsos a las culturas. Le han puesto Cultura Valdivia por los lugares donde los españoles han dejado sus nombres. Yo no les llamo conquistadores, colonizadores o invasores. Entonces ese Pedro de Valdivia ha dejado ahí el nombre. Y entonces han encontrado ahí restos de unas culturas avanzadísimas y no han investigado el nombre. En una hacienda llamada Chorrera, han encontrado también restos de otra cultura y le pusieron Cultura Chorrera. Y así, un montón de otros se han inventado nombres. Entonces yo denuncio de esa obra eso y estudio los nombres nativos, los revitalizo porque están castellanizados, deformados. Porque los curas, como no fueron a estudiar nuestras culturas, sino a destruirlas y a imponer su religión, lo que hacían es rechazar los sistemas de escritura, que son los soportes de la lengua. Y entonces tomaban las lenguas de oídas y los nombres nativos los registraban de oídas. Cuando no entendían una palabra o un nombre nativo, le interpolaban una letra del castellano que tuviera un sonido parecido. Y así los han deformado, castellanizado. Y yo los he revitalizado. Y ahí es cuando descubro el origen de pueblos europeos, asiáticos y africanos que no se sabía su procedencia. Y entonces confirmo, me voy a estudiar lo del África, me pongo a estudiar eso y descubro que allí hay pueblos que han ido.
y quedan nombres de ahí del reino de los quitus. En Zambia, por ejemplo, Zambia, Zambisa, Zambeze. Zambeze es el río. Y la capital de Zambia se llama Quitoe, fíjate. Entonces en la parte del noroeste hay una población que se llama Cayambe. Y son los cayambes de ahí del Ecuador, del reino de los quitus, que han ido allí y han dejado su nombre. Y un montón de nombres con raíces de las culturas de América, en ese lugar. Y entonces así se descubre. También en Nubia hay unos pueblos que son del Ecuador. Y otro que es de Tiwanaco, los caras, que van ahí, se escribe con K, y que también estuvieron en Venezuela, que son de la raza Huara. De ahí deriva Caracas, porque era el reino de los Cara. Cara quiere decir el guerrero que va a la cabeza. Breve paréntesis alusivo a lo que acaba de mencionar nuestra agapao doctorísima Ruth. Guaycaipuro, héroe de la resistencia indígena nacional. Nació en la región de los Caracas cerca de 1530. Pertenecía a la gran familia Caribe, un pueblo originario aguerrido que se negó a ser esclavizado en su propia tierra. Con apenas 20 años de edad, Guaycaipuro es nombrado cacique de los Teques y Caracas. Vivía en Suruapo, conocido actualmente como San José de los Altos, en la vertiente de la quebrada Paracotos. Su nombre significa púa aguda. Lo llamaban así por su coraje, su fiereza y su espíritu de conductor de pueblos. Dirigió la resistencia indígena en contra de la dominación española en la zona norte-centro de nuestro país en el periodo comprendido entre 1560 y 1568 aproximadamente. Guaycaipuro es considerado el mejor estratega militar de su tiempo, al liderar varios pueblos indígenas. El gran cacique se constituyó en la figura central de un gran levantamiento de todos los pueblos y jefes indígenas, entre los que se encontraban Naiguatá, Guaycamacuto, Aramaipuro, Chacao, Paramaconi, Terepaima, Chicuramay, Tiuna y Baruta, su hijo mayor. El gran cacique organizaba ataques continuos y sistemáticos en contra de los españoles que invadían y explotaban las tierras que habitaban los pueblos originarios. Fue tan grande su osadía y empuje que durante muchos años los conquistadores no se atrevieron a pisar sus dominios. Para los españoles, Guaycaipuro representaba un peligro para la recién fundada Santiago de León de Caracas y ordenaron su captura. Le prenden fuego a su bohío porque el gran cacique, acompañado de sus 23 flecheros, les impedía entrar. Guaycaipuro escogió la muerte más gloriosa y digna de su condición. Salió de su bohío, armado con la espada que le había ganado a Juan Rodríguez Suárez, y muere peleando entre las llamas, convertido en antorcha, para siempre y en símbolo inmortal de la resistencia indígena. Murió en el año de 1568. Los restos de Guaycaipuro fueron trasladados al Panteón Nacional de manera simbólica el 8 de diciembre de 2001, como símbolo representativo de los pueblos y caciques de la resistencia anticolonial, junto a los próceres de Venezuela. El 8 de diciembre fue declarado Día Nacional de Guaycaipuro y de los caciques y cacicas de la resistencia. Su espíritu rebelde y libertario sigue inspirando a los pueblos originarios y anticolonialistas. El Parlamento Indígena de América, grupo parlamentario venezolano, rinde homenaje a Guaycaipuro y los invita a seguir en resistencia, reafirmando la identidad nacional. Y estudio los nombres nativos, los revitalizo, porque están castellanizados, deformados, porque los curas, como no fueron a estudiar nuestras culturas, sino a destruirlas y a imponer su religión, lo que hacían es rechazar los sistemas de escritura, que son los soportes de la lengua. Y entonces tomaban las lenguas de oídas y los nombres nativos los registraban de oídas. Cuando no entendían una palabra o un nombre nativo, le interpolaban una letra del castellano que tuviera un sonido parecido, y así los han deformado, castellanizado, y yo los he revitalizado. Y ahí es cuando descubro el origen de pueblos europeos, asiáticos y africanos que no se sabía su procedencia. Y entonces confirmo, me voy a estudiar lo del África, me pongo a estudiar eso y descubro que allí hay pueblos que han ido
y quedan nombres de ahí del reino de los quitus. En Zambia, por ejemplo, Zambia, Zambisa, Zambeze. Zambeze es el río. Y la capital de Zambia se llama Kitwe, fíjate. Entonces en la parte del noroeste hay una población que se llama Cayambe. Y son los Cayambes de ahí del Ecuador, del reino de los quitus, que han ido allí y han dejado su nombre. Y un montón de nombres con raíces de las culturas de América, en ese lugar. Y entonces así se descubre. También en Nubia hay unos pueblos que son del Ecuador. Y otro que es de Tiwanaco, los Caras, que van ahí y se escribe con K, que también estuvieron en Venezuela, que son de la raza Guara. De ahí deriva Caracas, porque era el reino de los Cara. Cara quiere decir el guerrero que va a la cabeza. Y esos han ido hasta Nubia y han hecho allí las pirámides de tierra pisonada y piedras que servían de tumbas de la raza Guara, que es la primera raza blanca que sale de Tiwanaco. Entonces yo descubro que ahí en Nubia también están esos que hacen esas pirámides así, y va un norteamericano, Alberto Reisner, y estudia esas pirámides, excava en ellas y encuentra ahí piezas de plata, reliquias que son de plata con piedras preciosas, coronas con piedras preciosas de plata y con el símbolo de los pendientes, brazaletes de león. ¿Y quiénes tienen eso? La dinastía lunar, el emblema de león andino o puma y de todos los felinos, el jaguar, no es jaguar con J, porque la J es francesa. Tiene símbolo escriturario que la representa en Preamérica. Reemplaza la X. ¿Ah? Entonces es jaguar con X y con W. Entonces ese animalito, todos los felinos son emblemas del linaje lunar, de la dinastía lunar, la Quillapanacan, de las mujeres que vivían en 70 ciudades amuralladas. El propio Carabajal, que fue el cura que iba con Orellana buscando el dorado, da testimonio de eso. Así que yo he descubierto eso, y hay otro pueblo que se llama Aloa, y ese es del Ecuador, y eran negros, ¿sabes? Salen del Ecuador. Hay otro pueblo también de negros, pero esos son descendientes del rey Rama de la India, que están allí en el Perú. Que he descubierto yo todas esas cosas estudiando los nombres nativos, ¿sabes? Y en la India dice que en un principio estaba poblada de unos negritos bajitos con el pelo apretado y de unos negros altos con el pelo ensortijado. Y a esa casta pertenecía el rey Rama, que es el rey del linaje solar, con sus hermanos, que son 3 hermanos que tiene, y con él son 4. Igual que los hermanos Ayar del Perú, que son 4 también. Y yo investigué por qué sucede eso. Y es porque dice que, según los libros sagrados de la India, que cuando desciende el linaje solar a este mundo, descienden unas representaciones o expansiones de la divinidad, ¿sabes? Vasudeva, Sankarsana, Satruña Aniruddha y Pradyumna. Aniruddha y Pradyumna son el dios de la belleza y el dios del amor, ¿sabes? Pero son 4 que se encarnan aquí en la tierra, y entonces esos son del linaje solar, ¿sabes? Los mayas también son 4 hermanos, pero ellos son del linaje lunar. Y esos son de la Atlántida. Cuando se hunde la isla, se instalan en el reino de los quitus, en los Andes, ocupando cargos ahí. Las diversas etnias de los mayas, que los mayas se llamaban Shanshanes, quiere decir el pueblo de la serpiente. Y maya es un título que quiere decir instructor itinerante. Los aztecas, también azteca es un título, quiere decir artista divino. Su nombre es Pannahuas, son hermanos menores de los mayas, hijos también del rey Cayapa con otra de sus esposas. Todas esas cosas he descubierto yo
estudiando los libros de la India, porque ahí se registra todo. Se registra el origen de los mongoles y los hunos que salen del Ecuador, del reino de los Quitus, y se llaman Kasha, ¿sabes? Porque tenían el bigote corto y tenían el pelo lacio, eran lampiños casi. Y su nombre verdadero es Kasha. Y entonces ahí el rey de los Quitus es el rey de los Kasha, que es el abuelo de Atahualpa. Fíjate, todas esas cosas he llegado a descubrir estudiando los nombres nativos y que llegan a la India, porque en la India se registra su llegada 12.000 años antes de Cristo y se registra con el nombre de Nauviadana, que quiere decir solo viaje y barco. Pero la Iglesia Católica, los jesuitas, tienen que haberse enterado de eso y se roban la palabra Nauviadana, de la que derivan Navidad. Y entonces hacen que el Papa Gregorio cree el calendario gregoriano y deseche el calendario lunar, que era creado por las mujeres y se había impuesto en todo el mundo, que hasta ahora lo usan en China, en la India, en Egipto, los árabes y hasta los judíos cuando aprendieron a leer y a escribir en Babilonia, porque esos eran analfabetos totales. Una casta inferior que salió de la India y no quiso regresar, que era la casta de los albañiles. No tenían reyes ni sabios. Así que es interesantísimo estudiar los nombres nativos. Y encontré pues todo eso que va saliendo, son tesoros que vas sacando tú. Sacando y saca. Por eso yo digo que el estudio de las culturas de América es un pozo sin fondo, que tú vas escarbando y sacas joyas, y sacas cosas preciosas, valiosísimas, y sigue saliendo, y vas llenando un puzzle que se va conformando para hacer la otra versión de la historia. Al estudiar los nombres nativos, descubres y estudiar los libros de la India, se registra que los preamericanos hicieron 4 oleadas de migraciones. Dice ahí que 4 veces dieron la vuelta a la tierra, siguiendo el sendero de los vientos, y que fueron a la India 12.000 años antes de Cristo. Entonces los curas se han cogido la palabra Nauviadana y de ahí derivan Navidad, que es una fiesta de lujuria comercial, digo yo, porque nadie se acuerda de Jesucristo. Dejé de ser católica hace muchos años, de ver la prostitución de esa iglesia, que pude ver con mis propios ojos, ¿sabes? Aquí en España. El venir a España, que vine con una beca a hacer unos estudios y después quise quedarme, ha hecho que yo vea la historia desde otra perspectiva y conozca a los españoles y aprenda que en toda cultura hay gente, bellísimas personas y otros que trabajan con el mal. O sea, en todo el mundo pasa eso. Hay esos dos tipos. Unos que trabajan por el bien, que son minorías y que no pueden coger el poder de los países ahora, sino que los que han nacido por la lujuria, por las drogas y el alcohol, están apoderados de los gobiernos de este mundo. Son como demonios. Bien, agapaos, con esta profunda reflexión de nuestra admirada, muy preciada y amada por quienes tuvimos algún tipo de cercanía con tan maravilloso ser, nuestra Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, con esto y por esta oportunidad, pues seguramente vendrá un nuevo momentum para tributarle a su memoria y mostrar lo muy profundamente agradecidos que quedamos todos con el tan magnífico bien que ella hizo a nuestras vidas al servirnos el plato más preciado o el que debería ser el más preciado por nosotros. Como bien ella solía decir, el proyecto humano, el maravilloso plato de la verdad. Con esto vamos a poner una pausa y permítanme expresar para todos ustedes, los que se hicieron presentes,
y los que se harán presentes en su oportunidad, expresarles mi más profundo sentir agradecido y solicitarles, por supuesto, que una vez terminado de escuchar este episodio homenaje a nuestra doctorísima Ruth Rodríguez Sotomayor, compartas en tus perfiles y redes para que así aquellos que conocieron a nuestra queridísima doctora, pero aún no se han percatado de que no está físicamente, por supuesto, y también para aquellos que aún hoy no saben de ella, para que también puedan ser partícipes juntos con nosotros de todo el gran beneficio que ella dejó y legó para toda la humanidad. Muy agradecido por tu compañía. Me despido de todos con un fuerte combrazo. Tu Pananchis Cac. Hasta el próximo episodio.